Hola, bonjour, merci beaucoup. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Miren, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante acerca de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 1. Sé que hoy se ha enfatizado mucho acerca del tema del coronavirus y bueno, hay mucho énfasis en esta pandemia mundial, pero no voy a enfatizar tanto en eso porque pues ya prácticamente hasta la saciedad se está hablando de este tema. Simplemente quiero hablar de cómo pues, tenemos que enfrentar estos tiempos que se presentan frecuentemente en la historia. Sabemos que esto no es nuevo, sabemos que han habido muchas pandemias en el mundo, en la historia. Si hablamos de Europa, de la peste bubónica, hablamos más o menos en 1492 para acá. Y bueno, y otras pandemias en 1914, después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, podemos seguir hablando de esto infinidad de veces, pero recuerden que, como dicen los historiadores, que el que desconoce la historia está condenado a repetirla y obviamente llevado a un pánico sin saber qué hacer en estas circunstancias. Precisamente en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1 dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es la casa del luto que la casa del banquete o de la casa donde hay fiesta. Bueno, estos son aforismos. ¿Qué son los aforismos que utiliza el autor de Eclesiastés? Los aforismos son refranes. Refranes que nosotros también lo usamos en nuestra vida cotidiana, en nuestras culturas también usamos tipo de refranes para ilustrar una enseñanza. Por eso los refranes o estos aforismos no lo podemos tomar de manera literal. Y por eso muchos no entienden el libro de Eclesiastés por eso, porque no entendemos los trasfondos y la forma escritural y temática del autor. La palabra Eclesiastés del libro de Eclesiastés significa es alguien que se predica a sí mismo. Viene de la palabra griega, ¿no? De eclesía, de ahí viene la derivación de eclesía, que significa iglesia, o eclesiastés, que significa, digamos, alguien que diserta en una reunión. Pero su trasfondo real es alguien que se predica a sí mismo. Entonces, el autor se está predicando a sí mismo, está reflexionando sobre la vida, sobre todo lo que acontece en los seres humanos y en la vida actual y en general. Entonces, por eso el autor empieza hablando de un tema y de una palabra clave cuando él dice que vanidad de todo es vanidad de aflicción de espíritu. Dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y suena como, si uno lo lee de manera literal, suena como algo pesimista, pero en realidad no. Está haciendo unas reflexiones, unos refranes, unos aforismos, pues para que nos pongamos a pensar acerca de la realidad de la vida. Por eso él formula en el capítulo 7, versículo 1, mejor es la casa mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, mejor es la casa del luto que la casa del banquete. Pero vamos a enfatizar en cuanto a que cuando él dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, es porque los niños cuando nacen pues no saben a qué se van a enfrentar a este mundo. Precisamente hay mujeres que toman la decisión de abortar a sus hijos, unas sí, otras no, pero la gran mayoría porque piensan que van a tener dificultades, tanto ella como el bebé, y por todas las cosas difíciles que enfrentamos en este mundo. Bueno, son decisiones que digamos que están en tela de juicio, pero sabemos que Dios está de acuerdo con la vida y eso es lo importante. Por eso lo que quiero decir es que es la actitud que nosotros debemos tener frente a todos estos acontecimientos que se presentan en la vida y en la raza humana, en la historia humana. Por lo menos en esta situación de la pandemia que presentamos hoy, hay mucha paranoia, hay mucho desconocimiento, falta de conocimiento frente a las situaciones, falta de cuidado, bueno, tantas actitudes que uno ve de las personas cristianas, no cristianas, católicas, de diferentes partes aquí. Realmente todos estamos como en una misma situación, todos somos seres humanos, todos estamos expuestos a las mismas cosas. Por eso Jesús fue claro y dijo que en el mundo tendréis aflicción.
pero confiad, yo he vencido al mundo. Tiene que ver con vencer al mundo. ¿Cómo vencemos al mundo? Eso lo está diciendo el autor de Eclesiastés. Reflexionemos. Cuando alguien está en un funeral, se dice que es como el momento donde hay más reflexión sobre la vida. Cuando alguien está en una fiesta o en un banquete, el ser humano no reflexiona, no tiene esa tendencia a reflexionar acerca de su vida, cómo está llevando su vida, cómo está arreglando sus problemas, o si está dañando su vida diariamente, no le presta atención a muchas cosas, solamente en disfrutar y disfrutar, y obviamente la tendencia no es a reflexionar acerca de la vida. Está distraído, por si lo podemos decir. Pero el que está en un funeral ya se enfrenta a una realidad, o sea, a la muerte, como lo estamos enfrentando hoy. Todos estamos enfrentándonos a la muerte. Nos asustamos, claro, es normal. Sí, nos asustamos y eso es normal. ¿Por qué? Porque pues muchos no queremos morir. Yo no sé por qué hay unas personas que quieren morir, pero pues, la vida precisamente es una vida hermosa. Por eso tiene que ver con la buena actitud que debemos tener frente a la vida. Por eso, cuando alguien muere, el autor de Eclesiastés lo que quiere decir es que ya no tiene necesidad de preocuparse por los servicios, por el agua, por la luz, por la energía, bueno, por pagar los impuestos del carro, por pagar, bueno, tantas cosas. Ya no tienen que preocuparse por los problemas entre familias, por los problemas de pareja, por el estrés, por tantas cosas que vienen a los seres humanos en esta vida. Por eso él enfatiza que es mejor el día de la muerte, pero queriendo que nosotros reflexionemos estando en vida acerca de esa situación. No es que queramos morirnos, no, él no quiere decir que es mejor que nos muramos, no. Lo que está diciendo es que reflexionemos acerca de esta vida. ¿Cómo estamos enfrentándola? ¿De qué manera estamos enfrentándola? Y por eso contrapone al día del nacimiento, alguien que va a nacer, que apenas va a descubrir el mundo, que apenas se va a enfrentar a tantas circunstancias de la vida, porque un niño solamente depende de sus padres, obviamente si no está cuidado, obviamente la tendencia es que se muera. Pero cuando ya el niño va creciendo, ya se vuelve adolescente, se va enfrentando y va creciendo cada vez más, se va enfrentando a muchas circunstancias de la vida, a enfermedades, a situaciones de riesgos en la calle, a sentimientos encontrados, a tantas situaciones, hijos que sus padres los dejan, los abandonan y vienen a tener traumas psicológicos y neurosis, psicosis, y podemos hablar de todas estas cosas buenas y malas que nos ocurren en este mundo. Pero la clave allí, la clave del tema en el libro de Eclesiastés, en este versículo, capítulo 7, versículo 1, es la actitud. Que tenemos que tener una buena actitud frente a la vida. Porque si no tenemos una buena actitud frente a la vida, pues obviamente es mejor estar muerto. ¿Por qué? Porque no vas a vivir, vas a estar muerto en vida, como decirlo así. Y precisamente la pregunta es, ¿sí se puede vivir feliz en esta vida? ¿Sí se puede ser feliz en esta vida? ¿Sí puede uno disfrutar de este mundo como debe ser? La respuesta es sí, claro que sí. Hay muchas personas que tienen fe en Dios, otras que tienen fe en cosas tangibles, intangibles, es decir, pero pues la cuestión es que Dios es importante para los seres humanos, es lo más importante, porque Dios se ha revelado a nosotros por medio de la creación, su revelación general. Si vemos la inmensidad del espacio, los científicos, ustedes saben que muchos ya le han atribuido y siguen atribuyéndole todo al Creador, a Dios. Yo sé que hay personas escépticas, personas ateas, pero en realidad la tendencia de nosotros los seres humanos, porque así hemos sido diseñados, así hemos sido creados y formados por Dios, es a creer en una deidad, a creer en algo superior, porque está en nosotros, porque nosotros le pertenecemos a Dios, sino que por eso dice
que el Señor en su palabra que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros en la cruz de Calvario por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces ahí viene lo que es la revelación máxima o la revelación especial o específica de Dios al mundo, que es un hecho histórico, es un hecho inigualable, que precisamente todos los libros de historia siempre dicen antes de Cristo y después de Cristo. Es un hecho que muchos quieren hacer negación, precisamente de pronto por la mala información, por la, digamos, una información distorsionada acerca de este acontecimiento, y que realmente ha sido un acontecimiento que no, ningún científico, ningún antropólogo, nadie ha podido decir Cristo no resucitó, o Cristo no existió, o no estuvo entre nosotros. Cristo, por eso decía, Jesucristo siempre decía, yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, el yo soy se manifiesta a través de Jesucristo a la humanidad. Dios se hace hombre, ¿para qué? Para poder ayudar a los hombres y salvarnos a nosotros mismos. Eso es algo extraordinario, es algo inigualable, es algo incomprensible, como el Creador dejó su trono de gloria para venir y estar en medio nuestro, para poder experimentar y sentir lo que nosotros sentimos, para poder hacer todo lo que Cristo hizo, llorar, sentirse angustiado, feliz, bueno, todo lo que nosotros los seres humanos enfrentamos en este mundo. Y precisamente ahí viene la frase que Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sabemos que Él ha vencido al mundo, en nuestro Señor Jesucristo, y nosotros, por medio de Él, podemos también vencer este mundo. Por eso Dios, cuando depositamos nuestra fe en Dios, no en una mata de sábila, no en una herradura, no en, bueno, en tantas cosas que la gente deposita su fe. Si depositamos nuestra fe en Dios, Dios potencializa nuestras aptitudes con P. Es decir, las aptitudes con P son todas nuestras habilidades, dones y talentos que Dios nos ha dado para enfrentar este mundo con valentía. Y la aptitud con C es cómo nosotros enfrentamos la vida de una manera optimista, de una manera positiva. Por eso en Filipenses 4:8 el Señor dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo amable. Allí dice precisamente que en qué debemos pensar, en todo lo bueno. Pero la tendencia de nosotros los seres humanos siempre ha sido pensar todo lo malo. Cada vez que se presentan esas tragedias, cada vez que se presentan esas circunstancias, siempre estamos pensando en lo malo. Y esa situación, esa práctica, esa mala actitud, porque la mala actitud lo lleva a uno a pensar cosas que no están sucediendo realmente, cosas que no me han llegado aún todavía y ya estamos con un pánico postraumático en nuestras vidas. Por eso, si hablamos de biología un poquito, obviamente no soy biólogo, pero si hablamos de biología un poquito, nosotros sabemos que nuestras células se renovan cada 90 días, nuestras células, precisamente para que nuestro cuerpo esté cada día renovándose, y las células son las que nos ayudan a detener todas esas enfermedades que vienen a nuestra vida. Cuando hablamos de los linfocitos, cuando hablamos del núcleo de las células, cuando hablamos de los macrófagos, cuando hablamos de todos esos tipos de células que tenemos nosotros, los seres humanos, que inclusive existen células que son las que producen cuando nosotros nos cortamos, son las células que nos ayudan a cicatrizar esas cortadas. Entonces, miren toda esa situación biológica en nosotros que funciona de una manera armónica y perfecta en nosotros, que nos mantiene vivos. Pero cuando tenemos una mala actitud, ¿qué sucede? Viene lo que se llama la somatización. ¿Qué es la somatización? Por eso, como su nombre lo indica, en el griego soma es cuerpo, somatizar. Y cuando estamos hablando de mente y cuerpo. Entonces, cuando tenemos una mala actitud, entonces nosotros empezamos a pensar mal, ¿sí? De una manera no optimista, sino pesimista ante la vida. Entonces, todos los problemas que vienen a nosotros
nos van a afectar. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena actitud. Y al no tener una buena actitud, eso está comprobado científicamente. ¿Qué sucede? De una manera psicológica, nosotros por el estrés postraumático, por la neurosis, la psicosis, por la culpa, por tantas cosas que vienen a nuestra mente, empezamos a afectar nuestras células. Las células, el núcleo de las células empiezan a afectar cuando ya tú no sientes esa paz y esa tranquilidad en medio de las circunstancias difíciles, obviamente. Entonces empiezan a afectar las células de tal manera que ya las células empiezan a perder la capacidad que tienen para enfrentar todos los problemas que vienen a nuestra vida. Es decir, los microorganismos, el mecanismo de defensa que efectúan las células. ¿Para qué? Para expulsar las enfermedades de nuestro cuerpo. Eso empieza a afectarse. Y entonces cuando empieza a afectarse esa parte por el aspecto psicológico, por tener una mala actitud en la vida, entonces ¿qué pasa? Nuestra vida automáticamente se empieza a enfermar. No simplemente psicológicamente, sino también físicamente. Porque ya no creamos esos anticuerpos. Ya empiezan a afectarse de tal manera nuestras células que las cuales, como se renovan cada 90 días, obviamente en su proceso evolutivo empiezan a obstruir ese proceso normal en nosotros. Por eso nos volvemos vulnerables a los problemas de la vida y a las enfermedades. ¿Sí? Si hablamos de esta pandemia, está claro que esto afecta a personas ya de la tercera edad, eso está claro. Sí, ha habido casos, bueno, uno que otro caso de personas más o menos de 35 o 40 años, pero que la tendencia es a las personas que no tienen esos mecanismos de defensa que desarrollamos todos los seres humanos. ¿Para qué? Para que este tipo de enfermedades no nos afecten. Pero entonces, si hablamos de que, empezando por allí, pero si hablamos de que tú tienes o yo tengo una mala actitud frente a la vida, pues voy a estar expuesto, así esté joven, a estas pandemias. Va a estar expuesto a que estas situaciones nos afecten de una manera trágica. Por eso, el autor de Eclesiastés nos dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Obviamente, un aforismo, un refrán para ilustrar esta enseñanza que les estoy dando en este momento. Por eso en las escrituras, por eso la Biblia es un compendio. La palabra Biblia en hebreo significa biblión, su fonema en el sentido, habla de que es una reunión de libros. Y son 66 libros que tenemos la iglesia protestante, o también son 72 la iglesia católica. Pero bueno, la Biblia tiene un sinnúmero de libros que nos enseñan y nos ilustran tantas cosas para poder aprender acerca de la vida y cómo enfrentar nosotros de una manera buena la vida. Por eso tener una buena actitud frente a la vida. ¿Sí ven? Entonces, en ese orden de ideas, por eso es importante que nosotros tengamos, así como con C, una buena aptitud para potencializar las aptitudes con P que nosotros tenemos. Y les recuerdo un poquito para que no nos olvidemos. La aptitud con C es cómo yo enfrento la vida, cómo yo veo la vida de una manera positiva. Ahí yo ya tengo una buena aptitud frente a la vida, con optimismo. Pero si yo enfrento la vida con pesimismo, es decir, y todo es negativo y todo es pensar lo malo, entonces no tengo una buena aptitud con C, sino que tengo una mala aptitud con C. Entonces, la buena aptitud con C permite que nuestras aptitudes con P, que son nuestras habilidades naturales que tenemos para enfrentar la vida, es decir, les doy un pequeño paréntesis para que entendamos el otro término acerca de la aptitud con P. Por lo menos yo puedo decir, ese joven tiene aptitud para la música, un ejemplo. O sea, a eso se refiere la palabra aptitud con P. O sea, las aptitudes, habilidades y todo lo que tenemos para enfrentar en la vida, para enfrentar esta vida, para triunfar en esta vida y salir adelante frente a tantas circunstancias y para progresar, digamos, de manera profesional, económica, etc. Pero lo más importante no es tanto la aptitud
aptitud con P, sino la aptitud con C. Porque si yo no tengo una buena aptitud con C, ¿qué sucede? Ya se los dije, afecta todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Y por eso es que vienen a nuestra vida neurosis, psicosis, estrés postraumático. Por eso ustedes han visto han visto personas, ejemplos de personas que han perdido a sus seres queridos, que han perdido a sus hijos, han perdido todo en la vida, pero como tienen una buena aptitud, vuelven y se restauran. Las células se afectan, pero vuelven y se renuevan, porque tiene una buena actitud frente a la vida y ve las cosas desde una perspectiva diferente, ¿sí? Con optimismo. Y sabe que algún día nos vamos a morir. Y es una persona que empieza a ser realista. Y este tipo de personas, inclusive en Estados Unidos se hizo unos estudios acerca de cuáles son las personas más felices, las familias más felices. Y en Estados Unidos, inclusive la hizo, no me acuerdo el nombre de la persona, pero es algo real, que hizo este análisis sociológico acerca de quiénes son más felices en Estados Unidos. Y resulta que el análisis, siendo de una persona que no cree en Dios, porque muchos me van a decir, porque ese es cristiano o porque ese cree en Dios. No, una persona científica que no, sociólogo que no cree en Dios. Entonces, lo que arrojó fue que las personas más felices son las que creen en Dios, las que tienen ese optimismo, las que, por eso creer en Dios activa esa buena actitud en nosotros. Creer en Dios es algo que es automático, porque venimos de Él. Él nos creó. Yo sé que podemos hablar aquí de muchas teorías, que la teoría del Big Bang, que la teoría de Darwin, y precisamente como su nombre lo indica, son teorías, que así se han quedado, como teorías, no como algo que sea real, ¿sí? Por eso lo real y lo que muchos hombres en el mundo, científicos, grandes científicos en el mundo, están resumiendo y llegando a una claridad es que Dios es el creador. Dios es el creador de todo lo que vemos. Entonces, precisamente, necesitamos volver al creador. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos creer en Dios. Y yo no estoy hablando de religión, porque pues las religiones obviamente están llevando a las personas a otra cosa. Estoy hablando de Dios, ¿sí? Cómo se manifestó a nosotros a través de la creación y luego su relación especial a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y por eso es importante que reflexionemos sobre qué estamos haciendo para poder tener una buena actitud frente a la vida, frente a tantas cosas que se están manifestando hoy y se manifestarán. Por eso recuerden lo que dicen los historiadores: el que desconoce la historia está condenado a repetirla. Por eso les animo a todas las personas a que podamos estudiar, a que podamos leer un libro, a que podamos ir, ya tenemos estos medios masivos de comunicación, a que podamos ir y investigar acerca de la historia. Es importante que tú sepas qué pasó atrás, lo que se llaman contextos, qué pasó atrás, para que no repitamos lo mismo hoy. Y eso nos va a ayudar a tener una buena actitud frente a los acontecimientos actuales que vivimos hoy. Entonces, que esto nos sirva, mis queridos oyentes, ¿para qué? Para que cada vez que se presenten estas situaciones de pandemias o no simplemente esto que es a nivel mundial, sino a nivel personal y particular en tu vida, cuando te enfrentes a un divorcio, cuando te enfrentes a una pérdida de un hijo, cuando te enfrentes hasta la misma muerte, cuando te enfrentes a muchas cosas, recordar que siempre hay que tener una buena actitud frente a la vida. Por eso Dios creó esta mente, este cerebro. Y este cerebro no está allí por casualidad. Ese cerebro está allí porque cumple una función importante para todo nuestro cuerpo. Y lo que tú pienses, eso haces. Es decir, lo que tú creas, eso vas a hacer. Eso vas a practicar. Por eso hay un poder extraordinario en nuestra mente.
porque Dios la creó y precisamente es para usarla. Y la manera correcta de usarla es tener una buena aptitud. Si tenemos esa buena aptitud, como dice el autor de Eclesiastés, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es la casa del luto que la casa del banquete. Recuerden, hay que tener una buena reflexión sobre la vida y una buena aptitud sobre la vida, para que ahora sí podamos enfrentar todas las cosas que como seres humanos, cristianos o no cristianos, vamos a vivir en este mundo. Jesús fue claro, Jesús nunca engañó a sus discípulos. Jesús les habló la realidad y les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A él le tocó también vivirlo y así enfrentarlo de tal manera, con una actitud tremenda, y por eso triunfó y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia a todos nosotros, y un ejemplo inigualable de actitud frente a la vida, frente a las cosas durísimas que enfrentamos muchas veces unos más que otros, la situación de esta vida. Pero recuerda, la Biblia dice en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Precisamente tenemos que aprender, tenemos que llenarnos de su conocimiento, tenemos que tener mucha cultura general, tenemos que estudiar bien la Biblia, porque recuerden que el que solo lee la Biblia, ni la Biblia lee. La Biblia, por eso, cuando la leemos nos da permiso para leer otros documentos históricos, científicos, bueno, para enriquecernos de manera global. Y así vamos a tener un bagaje de información para nuestro cerebro que nos va a llevar a tener un buen pensamiento y una buena actitud frente a la vida que estamos llevando actualmente y para enfrentar lo que se viene más adelante en el futuro. Recuerden, no lo olviden, es necesario que creamos en Dios. Es necesario que entendamos que tenemos que volver a Él, porque Él nos creó y a Él tenemos que volver para que nuestra vida funcione armónicamente y podamos vivir felices en medio de las circunstancias aquí en este mundo. Por eso yo les digo a ustedes que tengan paz en medio de la tormenta y gozo en medio de la prueba, porque muchos no entienden ese concepto acerca de la paz. Y la paz no es ausencia de conflicto, eso es un error. La paz se vive en medio de conflicto, o sea, porque tiene que ver con tu interior, tiene que ver que si alrededor tuyo hay un caos, tú puedas estar sereno, tú puedas tener dominio propio, tú puedas tener optimismo, tú puedas tener paz en medio de la tormenta y gozo en medio de la prueba. Bueno, Dios me les bendiga, que esté muy bien. Estoy aquí desde Bélgica, Bruselas. Estamos aquí en cuarentena, precisamente como otros países. Pero como pueden ver, aquí estoy anunciando el mensaje del Señor como tiene que ser, para que podamos colocarnos en perspectiva frente a la vida y ser realistas sobre todo lo que está aconteciendo en nuestro mundo. Y para que tengamos optimismo y que vamos a avanzar, vamos a seguir para adelante, esto va a pasar, pero vamos a enfrentar cada situación con una buena actitud. Bueno, como les dije que estoy aquí en Bélgica, Bruselas, me voy a despedir. Bueno, ya estoy aprendiendo algo de francés, por eso les digo merci beaucoup, mademoiselle, merci beaucoup, madame, merci beaucoup, monsieur. Dios les bendiga.